Hay momentos en los que lo más inocente se transforma en lo más inquietante. Para Daniel, todo comenzó un sábado cualquiera, cuando encontró el cuaderno de su hijo de 7 años sobre la mesa del comedor. Lucas siempre estaba dibujando. Monstruos con colores brillantes, castillos imposibles, héroes que parecían salidos de su imaginación. Pero esa vez, las páginas eran diferentes. Entre los garabatos, había una ilustración que le llamó la atención. Mostraba una calle de su barrio, perfectamente reconocible, con los postes de luz inclinados y la panadería de la esquina dibujada con detalle. En el centro, un automóvil chocado contra un árbol y a un costado, una persona tendida en el suelo. Daniel sintió un escalofrío, aunque trató de convencerse de que era solo una coincidencia. Tal vez Lucas había visto una imagen en la televisión o escuchado alguna conversación en la escuela. Lo dejó pasar, hasta el día siguiente. Mientras regresaba a casa con las compras, se encontró con un tumulto en la misma calle que su hijo había dibujado. Un coche se había estrellado contra un árbol y al costado, un hombre yacía inconsciente en el pavimento. La escena era idéntica al dibujo. Cada detalle estaba allí, hasta el color del vehículo. Daniel sintió que la respiración se le aceleraba, recordó el cuaderno y al llegar a casa lo revisó con más atención. Lo que encontró lo dejó helado. Varias páginas mostraban escenas inquietantemente realistas. Una anciana que vivía en el edificio de enfrente, dibujada en el piso con sus lentes rotos a un lado. La mascota de un vecino, atrapada bajo una reja. Incluso la fachada de su propio apartamento con una ventana rota. Al principio intentó racionalizarlo. Quizás eran simples casualidades, o tal vez Lucas tenía una imaginación demasiado influenciada por lo que observaba a su alrededor. Pero había un problema. Ninguno de esos sucesos había ocurrido aún. La primera prueba llegó apenas una semana después. La vecina anciana apareció en las escaleras del edificio, desplomada tras un desmayo. Sus lentes se habían roto al caer, igual que en el dibujo. Daniel ayudó a levantarla, con la piel erizada por la sensación de estar reviviendo una imagen que ya conocía. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. Cada vez que Lucas abría su cuaderno, Daniel lo observaba con una mezcla de miedo y curiosidad, preguntándose si ese nuevo dibujo sería solo un juego infantil o una advertencia de lo que estaba por venir. Lo que todavía no sabía era que las páginas siguientes no mostrarían a simples vecinos ni accidentes aislados. Muy pronto, el propio Daniel descubriría que su vida y la de su familia también estaban retratadas en esos trazos, y que ignorarlos podría ser un error irreversible. Desde aquel día, Daniel ya no pudo mirar el cuaderno de su hijo de la misma manera. Cada vez que Lucas se sentaba a dibujar, él sentía un nudo en el estómago, como si presenciara algo prohibido. Al principio intentó convencerse de que todo era producto de su paranoia, pero los hechos seguían acumulándose. El dibujo del perro atrapado bajo una reja se cumplió una tarde, cuando escucharon los ladridos desesperados del animal del vecino. Daniel ayudó a liberarlo, pero mientras lo hacía no podía dejar de pensar en lo que había visto en la hoja de su hijo días antes. La obsesión empezó a crecer. Cada noche, cuando Lucas se dormía, Daniel tomaba el cuaderno y pasaba página tras página buscando pistas. Y entonces llegó a una ilustración que lo dejó helado, su propio apartamento, con una de las ventanas del balcón hecha añicos. En el suelo, un mueble volcado y lo que parecía un charco oscuro, como si Lucas hubiera intentado representar sangre con crayón rojo. Daniel no durmió esa noche. Revisó todas las cerraduras, reforzó las ventanas y hasta pensó en esconder el cuaderno para que su hijo no dibujara más. Pero algo dentro de él le decía que, aunque lo guardara, el niño encontraría la forma de seguir llenando esas páginas. Lo inquietante era que Lucas no parecía consciente de lo que estaba haciendo. Para él, eran solo dibujos de cosas que soñaba. Cuando Daniel le preguntó, el niño respondió con total inocencia que simplemente dibujaba lo que veía en su cabeza antes de dormir. Esa explicación, lejos de tranquilizarlo, lo sumió en un terror aún mayor. La tensión alcanzó un punto crítico un viernes por la tarde. Lucas regresó de la escuela, dejó su mochila y se sentó a dibujar sin decir palabra. Daniel lo observó desde la cocina, con un vaso de agua en la mano que no se atrevía a beber. Tras unos minutos, Lucas se levantó, dejó el cuaderno sobre la mesa y se fue a su habitación. Cuando Daniel lo abrió, sintió que se le cortaba la respiración. Esta vez, la ilustración mostraba a su esposa, Mariana, en medio de la sala, con un rostro desfigurado por el miedo. Detrás de ella, una figura oscura, apenas delineada, parecía abalanzarse sobre su cuerpo. El vaso se le resbaló de las manos y se hizo añicos
añicos en el suelo. Por primera vez, la amenaza ya no era externa, no era un vecino o un accidente lejano. Ahora estaba dentro de su propia casa, y la víctima era alguien a quien amaba profundamente. Esa noche, Daniel apenas pudo cerrar los ojos. Escuchaba cada crujido del departamento como si fuera una advertencia, convencido de que algo estaba a punto de suceder. Lo que todavía no sabía era que los dibujos de su hijo no solo mostraban accidentes inevitables, sino que también estaban señalando un destino que podría cambiar su vida para siempre. Daniel no soportaba más la incertidumbre. Cada dibujo parecía una cuenta regresiva hacia algo inevitable, y la idea de que Mariana estuviera en peligro lo carcomía por dentro. Esa noche decidió enfrentar el miedo de una manera distinta. Tomó el cuaderno de Lucas y lo escondió en un cajón bajo llave, convencido de que si el niño no podía dibujar, los sucesos no se cumplirían. Pero al día siguiente, todo empeoró. Lucas apareció en la cocina con una hoja suelta, arrancada de otro cuaderno que Daniel nunca había visto. La imagen era clara: Mariana, otra vez, en medio de la sala. Pero ahora el detalle era mucho más perturbador. La sombra detrás de ella tenía forma definida: un hombre con un cuchillo en la mano. Daniel sintió cómo se le erizaba la piel. Su hijo había encontrado otra manera de seguir plasmando esas visiones, como si nada pudiera detenerlo. El cuaderno no era el origen estaba dentro del niño. Esa tarde, Daniel decidió vigilar a Lucas en secreto. Lo observó mientras dibujaba, esperando encontrar algún indicio de que lo hacía a propósito, que era solo imaginación, pero lo que vio lo dejó helado. Lucas dibujaba sin mirar del todo el papel, como si sus manos se movieran solas. Sus ojos se quedaban perdidos, fijos en un punto invisible, y en cuestión de minutos aparecía una escena completa. Era como si estuviera copiando algo que veía, pero no en este mundo. Lo peor llegó cuando Lucas, sin levantar la mirada, murmuró que no quería dibujar más, que esas cosas le daban miedo, pero que alguien en sus sueños lo obligaba a hacerlo. Daniel se quedó sin palabras. Esa noche, Daniel le contó todo a Mariana. Ella lo escuchó en silencio, con una mezcla de preocupación y escepticismo. Trató de calmarlo, diciéndole que los niños tenían imaginación muy activa y que quizá Lucas solo había oído alguna historia en la escuela. Pero Daniel sabía que no era así. Cada detalle, cada predicción cumplida era demasiado preciso. Entonces, ocurrió algo que terminó de quebrar su resistencia. Mientras revisaba el cuaderno oculto en el cajón, encontró una nueva hoja que no recordaba haber visto antes. En ella no estaba Mariana, ni el balcón roto, ni un accidente cualquiera. Esta vez era él mismo. Daniel estaba dibujado tirado en el suelo, con la misma sombra que antes, pero ahora inclinada sobre su cuerpo. El corazón le dio un vuelco. Hasta ese momento había pensado en proteger a su familia, en alejar a Mariana del peligro, pero nunca se había imaginado que él también era parte del destino marcado en esas páginas. Con las manos temblorosas, comprendió que no podía seguir ignorando lo evidente. Los dibujos no solo eran advertencias, eran un mapa de lo que iba a suceder, y si no encontraba la forma de detenerlo, todos en esa casa estaban en riesgo. La noche siguiente, Daniel no pudo pegar un ojo. Se quedaba mirando cada rincón de la casa, esperando que en cualquier momento apareciera la sombra que había visto en el dibujo. El silencio se volvía insoportable, y cada crujido de la madera lo hacía estremecerse. Mariana, intentando calmarlo, insistía en que todo era producto de su paranoia, pero Daniel ya no podía pensar en otra cosa. Las coincidencias habían sido demasiadas, y lo que más lo perturbaba era esa última imagen, la que mostraba su propio cuerpo tirado en el suelo. Cerca de la medianoche, un ruido seco en la puerta principal lo sacudió por completo. Primero pensó que era su imaginación, pero el sonido volvió, esta vez más fuerte. Alguien intentaba forzar la cerradura. Daniel corrió a tomar un objeto pesado para defenderse, mientras Mariana subía a la habitación de Lucas para asegurarse de que el niño estuviera a salvo. El intruso consiguió abrir la puerta. Era un hombre encapuchado, armado con un cuchillo, exactamente como en los dibujos. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo estaba ocurriendo tal cual Lucas lo había predicho. El forcejeo fue brutal. Daniel luchó con todas sus fuerzas, consciente de que cada segundo podía ser el último. En medio del enfrentamiento, el intruso lo empujó contra el piso, dejando el cuchillo peligrosamente cerca de su pecho. Por un instante, la escena coincidió de manera aterradora con la imagen del cuaderno. Él tirado, la sombra inclinada sobre su cuerpo.
Pero entonces algo cambió. Mariana apareció gritando, y detrás de ella, Lucas, con el cuaderno en las manos. El niño, desesperado, arrancó la hoja donde estaba dibujado el destino de su padre y la rompió en pedazos. El encapuchado, como si hubiera perdido fuerza de repente, se desconcertó por un segundo. Ese instante fue suficiente para que Daniel reuniera todas sus fuerzas y lograra desarmarlo. El hombre salió corriendo de la casa, dejando tras de sí un silencio denso y un olor metálico en el aire. La policía llegó minutos después. Al parecer, se trataba de un vecino con antecedentes, alguien que buscaba dinero fácil, pero Daniel sabía que aquello no había sido casualidad. Los dibujos de Lucas no eran simples garabatos, habían sido advertencias que, de alguna manera, les permitieron sobrevivir. Esa noche, cuando todo se calmó, Daniel se sentó junto a su hijo y le prometió que ya no estaría solo con ese peso. Iban a encontrar ayuda, a entender de dónde venía esa extraña capacidad y, sobre todo, a aprender a vivir con ella sin miedo. El cuaderno quedó guardado en un cajón, esta vez no como una condena, sino como un recordatorio, porque aunque lo sucedido había sido aterrador, también les había dado una certeza: el futuro no estaba escrito en piedra, y a veces, incluso los trazos más oscuros podían cambiarse con la fuerza de una decisión.